Hermano, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sean en nuestros corazones. Agradecemos al Señor poder estar juntos buscando los asuntos que tienen que ver con el reino de Dios. No hay nada más importante para un creyente, creyente en la Biblia, creyente en Jesucristo, que buscar los asuntos que tienen que ver con el reino de nuestro Padre Celestial. Ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo, cuando tenía 12 años, ¿a dónde se hallaba? Buscando los asuntos del Padre, ¿cierto? Y no hay nada de mayor peso y de mayor valor para nosotros los creyentes que estar involucrados en lo que al Padre le gusta, ¿cierto? Y en este caso, no solamente al Padre le gusta, es necesario para nosotros acercarnos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos dijo en Juan 6, 64, 63, mis palabras son espíritu y son vida. Y recuerde que nosotros los seres humanos estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Nosotros necesitamos espíritu, el espíritu de Dios para el alimento del hombre interior y el hombre espiritual, ¿cierto? Entonces es necesario acercarnos a las palabras del Señor porque son alimento para nosotros. El Señor dijo en Deuteronomio, muy cerca de la Shemá, no solo de pan vivirá el hombre, ¿cierto? Y el Señor Jesucristo, cuando fue tentado por el diablo, ha dicho, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces lo que nosotros necesitamos son las palabras de Dios, hermano, porque son espíritu, alimento para nuestro espíritu. Amén. Entonces hoy vamos a considerar un aspecto de las parábolas del Señor Jesucristo, ¿sí? Vamos a leer primero el Salmo 78, vamos a leer muchos versículos, necesitamos Biblias muy rápidas, y vamos a leer primero el Salmo 78 para empezar a considerar una introducción para que podamos ver una parábola de las muchas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. El hermano Gino ya Francesco tiene una serie de estudio que se llama de 5 volúmenes donde habla acerca y presenta una exégesis de las parábolas del Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a considerar primero esta introducción, Salmo 78, para poder llegar entonces propiamente a la parábola. Salmo 78, vamos a leer el versículo 1 y vamos a leer el versículo 2. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. ¿Quién está hablando? Dios. Dios nos está diciendo por medio del salmista, por este masquil, que Él va a abrir su boca en proverbios. Y cuando Él abra su boca en proverbios va a suceder algo. Nos va a declarar cosas que nosotros no conocíamos. Estaban escondidas o estaban ocultas. La palabra hebrea para proverbios es la palabra hebrea machal, ¿sí? En el hebreo que tenemos nosotros. En la Septuaginta aparece como parábole, que se traduce como parábola, ¿sí? Entonces, para mirar esta realidad, antes de entrar a la parábola, vamos a leer Números 23, rápido, para volver ahí mismo al Salmo 78, Números 23, versículo 7. Aquí está hablando Balán, ¿sí? Solamente lo vamos a leer para confirmar que esta palabra machal también puede ser traducida por parábola, sea del hebreo o sea del griego. Entonces, mira lo que dice Números 23, 7. Y él tomó, él es Balán, tomó, ¿qué? Su parábola. Ahí la palabra hebrea es machal, pero mire que aquí se tradujo como parábola. Y en Salmo 78, ¿cómo se tradujo? Proverbios, ¿cierto? Y ya miramos la Septuaginta que tenemos en casa y en los dos aparece parábola, ¿cierto? Entonces el Señor nos está diciendo, si lo leemos desde la Septuaginta, el Salmo 78 nos dice que Él nos iba a hablar en parábolas. Y por medio de esas parábolas, el mismo Señor nos iba a declarar cosas que estaban ocultas para nosotros, los hijos de los hombres, y en este caso para nosotros, los hijos de Dios. Vamos a leer el texto correspondiente, porque un principio de hermenéutica sano es sumar también los textos paralelos. Entonces vamos a leer el texto correspondiente al Salmo 78, que lo tiene en Mateo 13 en el Nuevo Testamento. Mateo 13, versículo 35. Mateo 13, versículo 35. 34, vamos del 34.
Sociedades Bíblicas le colocó un subtítulo, el uso que hace Jesús de las parábolas, ¿sí? Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. O sea que Jesús hablaba en parábolas y al hablar en parábolas, ¿qué estaba haciendo? Estaba dándole un cumplimiento al profeta cuando dijo. ¿Cuándo dijo el profeta? Lo que acabamos de leer en Salmo 78. Dice, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Listo? Entonces aquí estamos viendo cómo el Señor Jesucristo iba a abrir su boca en parábolas. Pero en el Salmo 78, ¿quién dijo que iba a abrir su boca en parábolas? Dios. Jesucristo es Dios, ¿cierto? Eso es muy claro. Antes de entrar a considerar la parábola como tal, vamos a leer primero unos aspectos de este libro que se llama Hermenéutica Bíblica de José Martínez. La hermenéutica son los principios que hay para la interpretación de textos, en este caso, textos de la Biblia. Y la parábola tiene un tratamiento diferente a muchos de los otros libros de la Escritura para poderlos interpretar, ¿cierto? Entonces vamos a leer unos aspectos aquí rápido de lo que nos habla José Martínez acerca de las parábolas. Etimológicamente el nombre parábole corresponde al verbo parabayó, que literalmente significa poner al lado para comparar. Eso es lo que es la parábola. Se coloca un ejemplo para que se pueda comparar y se pueda entender una verdad espiritual. La utilización de este modo facilita la comprensión de una verdad espiritual. El propósito normal de una parábola es que es el de ilustrar y facilitar la comprensión de una verdad de que otro modo podía resultar un poco inteligible. Y vamos a mirar que las parábolas tienen dos propósitos. O sea, tiene un propósito, pero depende del corazón con que se escuche, tiene dos propósitos. Vamos a mirarlo. La explicación radica en el doble efecto que las parábolas producían entre los oyentes de Jesús, de los cuales unos eran discípulos y los otros no. A los primeros dijo el Señor, a vosotros os ha sido dado conocer el misterio del reino de los cielos. En ello las parábolas tenían un resultado iluminador. Por medio de ellas se les daba más instrucción, porque a cualquiera que tiene se le dará en abundancia, ¿cierto? Pero simultáneamente las parábolas eran lenguaje cifrado para quienes adoptaban una actitud de incredulidad ante Jesús, ¿sí? Entonces, el Señor hablaba en parábolas. Si tú escuchabas con un corazón abierto, ¿qué pasaba? Ibas a entender el mensaje de Jesús. Pero si escuchabas con un corazón cerrado, no ibas a poder entender la intención que tenía Jesús con la parábola que estaba dando, ¿sí? Así pues, la parábola revelaba y velaba a un tiempo, aclaraba y ocultaba. Que tuviese un efecto u otro dependía de la disposición espiritual de los oyentes. Por eso cuando empezamos a mirar las parábolas del reino de los cielos, en Mateo 13, cada parábola termina diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Se me entiende? Depende cómo escuche, se le añadirá. ¿Ustedes recuerdan la mujer vendedora de tela púrpura en Filipos? Dice que cuando Pablo empezó a predicar, ¿qué dice la Biblia? Ella abrió el corazón atenta a lo que Pablo decía. Y por abrir el corazón y estar atenta, ¿qué pasó? Se salvó. Y empezó el primer testimonio bíblico de una iglesia fuera de lo que era Medio Oriente, en Europa, en Filipos, ¿sí? Aquí entonces José Martínez nos presenta varias normas para poder interpretar una parábola. Lo primero que nos dice es que tenemos que determinar la verdad central del mensaje, ¿cierto? Entonces, ahorita vamos a hacer ese primer ejercicio. Vamos a determinar la verdad central del mensaje de la parábola en Mateo 22. Y la verdad central se determina por medio del contenido esencial. O sea, se analiza la parábola observando sus tiempos, los protagonistas, la ocasión, el fondo cultural y existencial, posible paralelismo con otros textos, observaciones hechas con Jesús y por último y muy importante, comparar la verdad contenida en la parábola con la enseñanza global del Nuevo Testamento. Cuando nosotros vamos a interpretar un texto de la Biblia, cualquier texto de la Biblia,
la interpretación que nosotros le demos al texto debe estar de acuerdo con el contexto de la Biblia, ¿cierto? Yo no puedo decir que Dios salva a una persona solo por misericordia, tomando por ejemplo una parábola, sabiendo que la persona no se salva por misericordia, se salva ¿qué? Por un proceso que la Biblia llama creer. Primero el Señor derrama su sangre para que haya una expiación, para que haya una sustitución, luego tiene que haber un arrepentimiento, luego tiene que haber una confesión de pecado, ¿cierto? Entonces la exégesis de una parábola, de un texto, tiene que concordar con toda la doctrina del Nuevo Testamento. ¿Listo? Entonces eso es lo que está diciendo José Martínez. Una interpretación que discrepe del tenor general de la Escritura o de cualquiera de sus doctrinas fundamentales debe ser rechazada. Entonces vamos a leer el primer versículo de Mateo 22, el primero y el segundo versículo, para considerar algo antes de entrar a la propia parábola. Reina y Valera colocó un subtítulo que se llama Parábola de las fiestas de las bodas. Hay algunos hermanos que han dicho que esta parábola es igualita a la que está en Lucas 14, donde también habla de los convidados a una cena. Voy a leer el 1 y el 2. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Primero empezamos diciendo esto: ¿qué es el reino de los cielos? Hay algo que se llama el reino de Dios que va de eternidad a eternidad. ¿Listo? Dios, siendo eterno y viviendo en la eternidad, así lo dice Isaías, que habita en la altura y en la santidad y en la eternidad, decide crear. Crea los mundos, crea el universo, los aionos, los tiempos, y luego, cuando viene el tiempo, envía a su hijo nacido de mujer, y el Señor Jesucristo, cuando aparece, empieza a decir algo: el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? Listo. Cuando nosotros tomamos ese término reino de los cielos, que es único de Mateo, o sea, Mateo el que lo utiliza más propiamente, el reino de los cielos hace parte del reino de Dios. ¿Entendemos? El reino de Dios va eternidad a eternidad. El reino de los cielos tiene un comienzo en la tierra, cuando se manifiesta Cristo. Y el reino de los cielos está dividido en dos periodos. Uno, que es la era de la iglesia. Otro, que es la era del milenio. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando escudriñamos las parábolas y el Señor nos empieza a hablar del reino de los cielos, inmediatamente nos lleva al milenio. Por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cómo empieza? El reino de los cielos es semejante a... Y cuando está hablando del reino de los cielos, no está hablando desde los cielos literalmente. Está hablando de que Él va a traer su reino acá a la tierra. Por ejemplo, devuélvase a Mateo 13. Vamos a colocar un ejemplo de qué está hablando el Señor cuando se refiere al reino de los cielos, y vamos a mirar cómo interpretaba Cristo la parábola. Por ejemplo, en Mateo 13, la parábola del sembrador, ¿cierto? Leamos el versículo 3. No, vamos a leer el trigo y la cizaña, el 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en un campo. Hermano, ¿eso dónde sucede? Eso sucede acá en la tierra. Eso no sucede en el cielo. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando del reino de los cielos, está hablando en un contexto en el cual el Señor Jesucristo nos ubica acá en la tierra, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo. O sea, todo esto ocurre en un contexto acá en la tierra, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando en un contexto en la tierra, ¿cierto?, que está dividido en el periodo de la iglesia y en el periodo del milenio. Eso es lo que es el reino de los cielos. Y, por ejemplo, miremos la interpretación que hacía Cristo de las parábolas. Mateo 13, el 3. Mire, he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces vamos a leer la explicación de la parábola para mirar cómo Cristo la interpretó, ¿sí? Leamos la explicación que está en Lucas 8.
Vamos a leerla. Entonces vamos a mirar. Entonces, vamos a mirar cómo Cristo interpretó la parábola. Primero, antes de entrar a la parábola que vamos a considerar. Versículo 9, Lucas 8:9. Sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? O sea, la que acabamos de leer, la del sembrador. Entonces le dijo, a vosotros os he dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vea y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. Entonces miren, nos va a explicar. La semilla es la palabra de Dios. Entonces ya sabemos que lo que se sembró, ¿qué fue? La palabra de Dios, ¿cierto? Y los de junto al camino, ¿quiénes son? Son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por un tiempo, algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Y cómo es el fruto con perseverancia? A 30, a 70 y a 100 por uno. O sea que una semilla produce 100 granos, o una semilla produce 30 y otra produce 70, ¿cierto? Esta es la explicación que Cristo nos da de la parábola. Y si vemos, el Señor utiliza mucha simbología y tipología, ¿cierto? Entonces vamos a considerar la parábola de Mateo 22. Esa es una parábola que habla de dos aspectos, de gracia y de reino. Va a hablar de salvación y va a hablar de reino. Vamos a leer entonces Mateo 22, versículo 1. Esta es la tercera parábola que el Señor empieza a hablar de una misma perícopa. ¿Cuál es la primera? Parábola de los dos hijos. Allá aparece en el 21-28, que está hablando de la transmisión de la primogenitura. Luego, los labradores malvados, que está hablando de la viña, que tiene que ver con Isaías 5. Y luego, el Señor, el 45 del 21, oyendo sus parábolas, el 46, pero al buscarle cómo echarle mano temían al pueblo porque este tenía por profeta. 22:1. Respondiendo Jesús, aquí quiero traer el Nuevo Testamento interlineal de griego-español. ¿Por qué? Porque no nos ha traído una palabra que es muy importante. Muy sencilla, pero es muy importante para entender el contexto. Mateo 22, versículo 1. Ahí dice Reina y Valera, respondiendo Jesús, ¿cierto? El texto griego dice kai. Y. El y es una conjunción copulativa que me está conectando la idea con lo que venía hablando anteriormente, que Reina y Valera no nos lo trae, ¿cierto? Entonces, si traducimos directamente del griego sería y, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Cuando nosotros leemos toda la parábola nos damos cuenta que efectivamente el rey es Dios y el hijo al que le va a hacer bodas es ¿quién? Su hijo. Hermano, ¿por qué? Porque el padre le dio todo al hijo. Porque el padre le dio toda autoridad al hijo. Y porque el hijo es heredero de todo lo del padre. ¿Sí? Le damos un texto para confirmarlo. Hebreos 1, versículo 3. Y marque Mateo 22 porque vamos a estar volviendo nuevamente a la parábola. Hebreos 1, versículo 1 y 2. Hebreos 1, versículo 1 y 2. Y mire cómo empieza el escritor a los hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, o fragmentariamente o por partes, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, o en el Hijo, a quien constituyó ¿qué? Heredero de todo. El Padre lo hace todo por el Hijo. El Padre creó por medio de Cristo. El Padre creó en Cristo, ¿cierto? Entonces el Hijo es el heredero de todas las cosas del Padre. El Padre no le niega nada al Hijo. El Hijo no le niega nada al Padre. El Padre hace todas las cosas por el Hijo y le da todas las cosas al Hijo, ¿cierto? Y aquí entonces vemos en este texto que la Escritura dice que el Hijo es el heredero de todo lo del Padre, ¿cierto? Entonces el Padre
le va a hacer unas bodas al hijo, ¿cierto? Le va a conseguir una esposa al hijo, ¿cierto? Y ya sabemos nosotros quién es la esposa, ¿cierto? Pero la esposa, que es la iglesia, debe tener una preparación. Y esa es la comparación del reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo bodas para su hijo, ¿cierto? Hermanos, esto ya fue hablado por tipología en el libro de Génesis. ¿Sabe cuándo? Cuando Dios dijo de Adán, no es bueno que esté solo. Y recuerde lo que dice la Biblia, Adán es tipo y figura de Cristo. Y Eva es tipo y figura de la iglesia, ¿cierto? Entonces, así como Dios le trajo a Eva a Adán, el Padre le trae la iglesia al Hijo, porque no es bueno que el hombre esté solo. Vamos a leer el texto en Génesis. Ese es Génesis 2, versículo 8. Vamos a leer muchos textos de la Biblia, hermano. Creo que es más seguro para nosotros leer la Biblia. Génesis 2, versículo 18. Génesis 2, versículo 18 dice, y dijo Yahvé, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea o adecuada para él, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, estaba el caballo con la yegua, estaba el gallo con la gallina, ¿cierto? Y Adán no veía una que fuera igual a él, pero sí veía que el resto de animales tenía su contraparte, ¿cierto? Entonces dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Pero Dios, aparte de hablar un aspecto histórico, gramático, que sucedió literalmente como se dice, también hay un aspecto tipológico y profético. ¿Cuál? Que Dios estaba hablando es acerca de su Hijo y la iglesia, ¿sí? Porque cuando dice que Adán fue puesto en un sueño, eso habla de la muerte de Cristo, ¿cierto? La muerte de Cristo es lo que produjo la iglesia. Entonces, todo eso está hablando de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Padre quiso hacer unas bodas para el Hijo. No es bueno que el hombre esté solo, le hará una ayuda semejante. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios desde la manifestación de la iglesia? Forjando la vida de Cristo en el corazón de la iglesia para que sea una ayuda semejante para su Hijo. Todos nosotros, cuando hablo de la iglesia, me estoy refiriendo a cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra. Y leímos el primer libro de la Biblia. Vamos a confirmarlo en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 19. Mire lo que dice Apocalipsis 19. Esto mismo que venimos compartiendo. 19, versículo 7, hermanos. Versículo 19, capítulo 19, versículo 7. Previamente a la venida del Señor, dice: gocémonos y alegrémosles y démosle gloria porque han llegado las bodas ¿de quién? Las bodas del Cordero. Y su esposa, ¿qué dice la Biblia? Se ha preparado. Hermano, la preparación de la iglesia fue durante tiempos y edades, ¿cierto? Esto ya es la culminación del plan de Dios, ¿cierto? Entonces nosotros, el Señor nos introduce en su propósito, nos introduce en su plan, para trabajar con cada uno de los creyentes para preparar una esposa, una ayudadora adecuada para el Hijo de Dios. Pues vamos entonces a Mateo 22, versículo 3. Entonces ya vamos entendiendo más o menos a qué se refiere la parábola. El padre quiso hacerle una fiesta de bodas al hijo para que el hijo herede todo, ¿sí? Y él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 3, entonces dice la Biblia: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda. Va, primer aspecto. En Oriente Medio, la costumbre era que cuando se iba a hacer una fiesta de bodas, primero se le mandaba la invitación a las personas, ¿cierto? Ya cuando era el momento de las bodas, se iba a los que habían sido invitados para decirles, es hoy, ¿sí? A usted le llegó la invitación hace 2 meses, lo convidamos a la boda, pero hoy el amo de casa envía a los siervos a decirle, es hoy la boda, ¿cierto? Entonces quiere decir que esta es una segunda invitación, porque fue a llamar a ¿quiénes? A los convidados. O sea, ya habían sido invitados a la boda, ¿cierto? Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Listo? Vamos a mirar a qué se está refiriendo esto el Señor. Mateo 10, versículo 5. Esta parábola nos va a hablar de 2 aspectos. 1, salvación y reino.
gracia y reino, y nos va a hablar de israelitas y gentiles. ¿Sí? Es muy interesante conocerla. Mateo 10, versículo 5. Hablando de los 12 apóstoles. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas. ¿De dónde? De la casa de Israel. Entonces, cuando se está diciendo que envió a su siervo a invitar a los convidados, ¿quién eran los convidados? Israel. Israel eran los convidados de Dios, los primeros, ¿cierto? Porque el Señor le dijo a los apóstoles: id primeramente ¿a dónde? A las ovejas perdidas de Israel. Por eso los apóstoles, por ejemplo Pablo, cuando llegaba a una ciudad, lo primero que buscaba era ¿qué? Una sinagoga, para predicarle a los judíos, porque ese era el mandamiento, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? ¿Qué termina diciendo el texto en Mateo? Estos no quisieron venir, ¿cierto? Vamos a leer Juan 1, versículo 11. Juan 1, versículo 11. Y vamos a mirar que esta primera parte aplica ¿a quién? A los israelitas, que rechazaron la gracia de Dios en Jesucristo, que rechazaron las buenas nuevas del Evangelio cuando rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Juan 1:11, a lo suyo vino. O sea, él vino a predicar, dar a conocer el Evangelio, dar a conocer la luz, dar a conocer la verdad, dar a conocer la gracia, dar a conocer la salvación. Porque recuerde que hablamos en la reunión anterior que la gracia es el amor de Dios en descenso, ¿cierto? A lo suyo vino, ¿y qué pasó? Y los suyos no le recibieron. Eso hace referencia a donde dice en Mateo: mas estos no quisieron venir, ¿sí? Porque los judíos fueron los primeros en ser llamados a la salvación. Mas estos no quisieron venir y los suyos no le recibieron. ¿Quién eran los suyos? Los israelitas, ¿cierto? Sumemos un texto paralelo que es Romanos 10, versículo 21. Romanos 10, versículo 21. Aquí está. Amén, ¿lo tenemos, hermano? Sí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Sí ves? Hermano, si una persona se pierde, si una persona se va por la ajena de juego, si los israelitas algunos se van para el infierno, no es por Dios. No es que Dios hizo todo lo necesario, envió a su hijo, murió en la cruz por ellos, ¿cierto? Y a los israelitas los llamó, les dio la palabra de él. Pero mire lo que dice Dios: extendí todo el día mis brazos todo el tiempo a un pueblo rebelde y contradictor, ¿cierto? Y no es porque Dios no haya tenido poder para salvar a Israel. Israel, los que no creyeron, no quisieron ser salvos. Lo mismo van a pasar con las personas que no crean en el Señor. Si una persona se va para el infierno, no es por Dios. No es que Dios nos amó y Dios hizo lo necesario para salvar a todas las personas, enviando a su Hijo a morir por nosotros. ¿Listo? Vamos a Mateo 22. Leímos entonces el 3: y envió a su siervo a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir, ¿cierto? 4. Y volvió a enviar a otros siervos. Mire la paciencia de Dios. Mire el cariño de Dios. Mire la perseverancia de Dios. No es como nosotros. Nos dicen no y no volvemos. El Señor, nuevamente movido por el cariño hacia la humanidad, hacia Israel y hacia las promesas que le había hecho a Abraham y a David, vuelve nuevamente a enviarle siervos a Israel, ¿cierto? Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida. Esta comida es el almuerzo, no es el desayuno y tampoco es la cena. La palabra griega da a entender que es el almuerzo. He preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. ¿Cómo termina? Venid a las bodas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo el Señor? Envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Y ya preparó todo.
Ya está todo listo. Solamente queda ¿qué? Venir a las bodas. ¿Sí? El Señor inicialmente invitó a Israel para que participara de la salvación y para que participara del reino. Porque la parábola está hablando de los dos aspectos, salvación eterna y reino, ¿cierto? Entonces Dios le dice a los israelitas, mire, yo preparé todo, mi hijo murió por ustedes, ya tengo todo preparado, solamente tienen que venir a las bodas. Ay, Señor amado. Solo faltaban venir a las bodas, hermano. Terrible, ¿no? Jeremías 7, y volvamos. Y deje marcado, volvemos ahí nuevamente. Jeremías 7:25. 7:25 de Jeremías. Jeremías 7, versículo 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos ¿cuándo? Desde temprano y sin cesar. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Entonces, por eso habla la parábola esos dos aspectos, que envió a los siervos, pero los volvió a enviar. O sea, vemos la perseverancia de Dios tratando con el hombre perdido, para que éste no se pierda, para que éste se salve, en este caso Israel, ¿cierto? Diciéndole que había preparado todo, pero también les estaba haciendo hacer conocer que era un pueblo rebelde, que era obstinado a las palabras del Señor, hermano. ¿Sí? Enseñanza para la iglesia, hermano, abrir el corazón a las palabras del Señor. Mire todo lo que ha vivido Israel por ser desobediente al Señor, hermano. Y si Israel recibió justa retribución por no seguir la voz del Señor y hacer lo que le desagrada al Señor, que era el pueblo escogido por causa de los padres, ¿cree que el resto no? Volvamos a Mateo 22. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado, la tercera vez que los llama. Señor, ¿cierto? Qué paciente es el Señor con nosotros, hermano. Qué paciente es el Señor con la humanidad. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decía a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos. El griego dice han sido sacrificados. Y por causa de esa palabra han sido sacrificados, algunos hermanos entienden que está refiriéndose al Cordero de Dios, ¿cierto? Que fue sacrificado por nosotros. Y todo está dispuesto, o sea, el Señor ya preparó todo. La salvación pertenece al Señor, solamente tenemos que creer para entrar en ella, ¿cierto? El Señor preparó todo para nosotros, para cada uno de los hijos de los hombres. He preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo esto está dispuesto. Venid a las bodas, ¿cierto? Mas ellos, Israel, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. ¿Qué pasó acá? Despreciaron el llamamiento del Señor. Despreciaron el llamamiento del Señor por lo suyo propio. Hermano, y esto nos lleva a pensar algo seriamente. ¿Cuántas veces nosotros hemos despreciado al Señor por lo nuestro? Por nuestras preferencias. Y hacemos al Señor a un lado. Incluso despreciamos al Señor por nuestros problemas, como si los problemas fueran superiores a Dios. ¿Cierto? Entonces Israel ha despreciado al Señor, el llamamiento del Señor. Eran más importantes para unos los negocios, ¿cierto? Eran más importantes para unos la labranza que el Señor mismo. El que está en la labranza debe reconocer que su trabajo tiene fruto, es porque Dios le da sol y agua, ¿cierto? Y el que tiene sus negocios sabe que si se lo ha prosperado es porque Dios le ha dado bendición y gracia. No es porque es muy inteligente o porque sabe hacer muy buenas cuentas. Bueno, de pronto sí lo sabe hacer, pero ¿quién le dio la gracia? Dios. Entonces no debería buscar primeramente al Señor, que le dio la gracia, que le dio el negocio y que le dio la labranza, ¿cierto? Entonces esto pasó con Israel, hermano. Y esto pasa hoy generalmente con la raza humana. Desprecia al Señor.
desprecia la salvación en Jesucristo, hermano. Es una clara radiografía, Israel, de lo que es el hombre, ¿cierto? Mas ellos, sin hacer caso, fueron cada uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, 3 tipos de personas, ¿qué hicieron? Tomando a los siervos, los afrentaron. ¿Y qué pasó? Y los mataron, hermano. Esto es propio de Israel. El Señor Jesucristo, cuando ve a Jerusalén, se compuje y llora y dice: Israel, Israel, yo que quise juntarte como la gallina junta a los polluelos, pero tú apedreas a los profetas, matan a los que te son enviados, ¿cierto? Entonces esto fue lo que hizo Israel. Mató a los siervos del Señor, a los profetas del Señor. Y no solamente eso, mató al Hijo de Dios. ¿Cierto que sí? Entonces por eso dice: matas a los siervos, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Y no solamente a los siervos, al Señor Jesucristo, a los apóstoles, a todo el que predicaba. ¿Cómo mataron a Esteban? Apedreado, ¿cierto? Entonces mire que es una clara radiografía de lo que es Israel. Al oírlo el rey, es Dios, se enojó. Y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Qué es esto? Naturalmente que es una profecía. Está hablando de la destrucción de Jerusalén, que sucedió en el año 69-70, cuando el emperador de turno Vespasiano envió a su hijo Tito a destruir a Jerusalén por la revuelta que había, ¿cierto? Entonces aquí el Señor, ¿qué fue lo que hizo? Le dio justa retribución a los que habían matado a sus siervos y a los que habían matado a su hijo. Pero hermano, ¿en qué año fue la destrucción de Jerusalén? Año 70. ¿A qué año murió el Señor Jesucristo? Año 33. Bueno, en nuestro calendario, en el que tenemos hoy. Pero más o menos Cristo muere por ahí en el año 29. Y el Señor destruye Jerusalén en el año 70. ¿Cuántos años pasaron? Casi 40 años. Dios llamando a Israel, teniendo misericordia a Israel, y Israel cerrando su corazón a Dios, ¿cierto? Entonces Dios dijo: hasta acá, no más. Envía al ejército de la tropa de los romanos, acaban con Jerusalén, ¿cierto? Y colocan a Jerusalén bajo sal, ¿cierto? Y ahí es donde empieza Jerusalén a quedarse prácticamente sin patria, hermano, ¿cierto? Definitivamente en el 132 con Bar Kokhba es cuando ya definitivamente los judíos salen de Jerusalén, esparcidos por todo el mundo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Se enojó, envió a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces, por esto creemos naturalmente que está hablando primeramente ¿a quién? A los judíos. Es una clara referencia a los judíos, ¿cierto? Entonces dijo a su siervo, a lo que dijo: las bodas a la verdad estaban preparadas, mas los que fueron convidados, ¿qué dice el texto? No eran dignos. Vamos a mirar que este mismo lenguaje lo utiliza el apóstol Pablo en Hechos 13, versículo 46. Hechos 13, versículo 46. Amén, hermano, ¿tenemos? Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a los judíos, israelitas, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Es aquí cuando Pablo ya decide que no le predica más a los judíos, sino que ¿dónde? Se va para los gentiles. Pero la palabra que me llama la atención es la misma que utiliza el Señor Jesucristo: no juzgáis dignos de la vida eterna. ¿Y qué acabo de decir la parábola? Que no eran dignos. Las bodas a la verdad estaban preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos, hermano, ¿cierto? Ahora, hermanos, ¿quién es digno delante del Señor? Nadie, ¿cierto? Somos lo que somos es por la gracia de Dios. Es porque su Hijo habita en nuestros corazones. Y el Padre, cuando nos ve a su Hijo, no nos ve a nosotros. Terrible de nos ve a nosotros. Nos ve a su Hijo en nosotros,
¿cierto? Y si hay alguna aceptación ante Dios, es por su Hijo, no por nosotros. No hay ningún tipo de obra de justicia que hagamos para ser aceptados y agradables ante los ojos de Dios. Todo lo que el Padre nos acepta es en Cristo, el Señor. Fuera del Cristo, el Padre no nos acepta nada, hermano. Solamente nos acepta lo único que tiene que ver con su Hijo. El Padre siente el olor grato, pero es cuando ve a su Hijo, cuando siente a su Hijo en lo que hacemos. Si no, Padre inmediatamente lo rechaza, hermano, ¿cierto? Entonces no eran dignos por no recibir el llamamiento de Dios en Jesucristo, ¿cierto? Dice versículo 9. Gracias a Dios. Gracias a Dios que está el versículo 9. Porque aquí entramos nosotros, ¿cierto? Aunque el Señor nos había escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo, gracias a Dios que hubo desobediencia en Israel, ¿cierto? Entonces dice el versículo 9. Y pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas, ¿a quiénes? A cuanto halléis. Entonces el evangelio primero era para Israel. Pero como Israel no se juzgó digno de recibir el evangelio y las salvaciones, se expandió. Y ahora llega el evangelio al que lo quiera recibir, ¿cierto? Entonces ahora los apóstoles, los siervos del Señor están predicando el evangelio, ¿por dónde? Por todas partes. Y eso es lo que quiere decir acá. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Vamos a sumar el texto con Marcos 16, versículo 15. Aunque los textos críticos del Nuevo Testamento terminan en Marcos 16, 9, nosotros creemos que los evangelios están compuestos de 4 aspectos. 1, nacimiento del Señor. 2, sufrimiento del Señor. 3, muerte del Señor. 4, resurrección del Señor. ¿Qué pasa con Marcos 16 del 9 al 20? En algunos manuscritos antiguos no se encuentra, pero si le quitamos el 9 al 20, quitaríamos la resurrección. Y los 3 evangelios, los 4 evangelios contienen hasta la resurrección. Entonces le damos el versículo 15. Y les dijo, en resurrección el Señor, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A qué equivale esto? Id pues a las salidas de los caminos, ¿cierto? Y llamemos a todo el que encontremos. Hermano, por eso nosotros hemos insistido tanto en algo. Esta es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios? 1 Timoteo 2:4, que todos los hombres sean salvos. Eso es lo que Dios quiere. Y después de ser salvo, ¿qué quiere Dios? Que vengan a la epignosis. ¿Qué significa eso? A la edificación. ¿Sí me entiende? Dios quiere salvar los hombres en una ciudad, pero con un propósito, que sean edificados. Y esa edificación va a hacer que nos parezcamos al Hijo de Dios, que seamos semejantes al Hijo de Dios, ¿cierto? Y sumemos otro texto, Tito 2, versículo 14. Tito 2, versículo 14. Versículo 11, hermano, disculpe. Tito 2, 11. Es más seguro para nosotros leer la Biblia que lo que podamos decir acerca de ella. Tito 2, versículo 11. Amén, hermano, ¿lo tenemos? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a algunos hombres. Estamos leyendo bien. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quién? A todos los hombres. Entonces, ¿qué significa esto de acuerdo a la parábola que estamos viendo? Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis, ¿cierto? Entonces, ahorita la salvación y el reino están disponibles para el que quiera. El que quiera, que venga y busque al Señor, ¿cierto? El Señor está abierto y está esperando que los hombres se acerquen a Él, ¿cierto? Los judíos no quisieron recibir este precioso llamado del Señor, entonces el Señor ahora abre el camino de salvación y llama a todos los hombres. Ustedes recuerdan que la única nación, incluso no era nación, era una tribu en ese momento. La única tribu que podía comer del maná en el desierto era Israel. Existían los babilonios, los medos persas, los cananeos, los egipcios, muchísimas más naciones, pero ninguno comía maná, ¿o sí? No, ¿quién? Israel en el desierto, ¿cierto? Pero ahora cuando el Señor Jesucristo, en los días de su carne en Juan 6, ¿sabe qué dice? Yo soy el maná. Vuestros padres comieron el maná.
¿cierto? Pero Moisés no dio el verdadero pan del cielo. O sea, era el cielo atmosférico, pero no era el cielo de Dios. Y ese pan servía solamente para Israel. Ahora Cristo no sirve solo para Israel, para todo el mundo. ¿Sí me entiende? Gracias al Señor que nos incluyó en su llamado. ¿Sí? Los que eran indignos fueron desechados. ¿Cierto que sí? ¿Quiénes se convirtieron en indignos? Israel, por rechazar el llamamiento del Señor. Los que habían sido convidados no eran dignos, pero ahora los indignos serían convidados. Ah, qué precioso, ¿cierto? Éramos nosotros indignos de llamamiento del Señor, ¿cierto? Pero con todo eso que éramos indignos, ahora el Señor nos convida. Gracias al Señor, hermano, que no nos dejó en nuestros pecados, que no nos dejó en nosotros mismos, hermano. Íbamos derecho para el infierno, hermano. Nada nos atajaba, hermano. Pero gracias a Dios que tuvo misericordia de nosotros, ¿cierto? ¿Sí? Los convidados que eran dignos se volvieron indignos, y nosotros que éramos indignos ahora somos convidados. Es precioso el Señor, ¿cierto? Que ahora somos convidados. Verso 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Bueno, primer pregunta, ¿quién es bueno? Nadie, porque el Señor Jesucristo dice que no hay ninguno bueno. Entonces este aspecto de bueno y malo tenemos que verlo desde la perspectiva nuestra. Para nosotros algunos son buenos, algunos son malos. Para algunos de nosotros incluso nosotros somos buenos, ¿cierto? Entonces es desde esta perspectiva que se incluye buenos y malos, ¿cierto? Sí, según el criterio nuestro. Pero el criterio de Dios en las Escrituras, Romanos, Salmos, no hay ninguno bueno. Es como si Dios mirara a la tierra y entonces escribe el salmista: no hay ninguno bueno. No hay ninguno bueno. Todos se perdieron a una. ¿Cierto que sí? Y entonces, saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Entonces, estos que entraron a las bodas, de cierta manera aceptaron la salvación que es en Jesucristo, porque los judíos la rechazaron. Estos que creyeron, se les predicó el evangelio, creyeron en el Señor Jesucristo y fueron llamados a las bodas, ¿cierto? Hicieron parte de los convidados de las bodas. Entonces aquí es donde entramos al aspecto de reino, hermano, ¿cierto? La salvación es por gracia, Efesios 2:8, y es el texto donde nosotros edificamos como base, ¿cierto? Sois salvos por medio de la fe, por la gracia que es en Jesucristo, ¿cierto? Nadie es salvo por obras, porque no hay ninguna obra que nosotros hiciésemos que nos alcanzara a dar el cielo. Ninguna, ¿cierto? Para eso entonces vino el Hijo de Dios, para hacer lo que nosotros no podíamos hacer, ¿cierto? Entonces la salvación le pertenece al Señor y accedemos a ella por medio de la fe, ¿cierto? Pero para entrar al reino hay un esfuerzo en la gracia. Y es cuando entramos a lo que llamamos galardones, lo que la Biblia llama galardones. La Biblia llama galardones al esfuerzo del creyente en vivir en la vida de resurrección y en vivir en el Espíritu. Y en estar en las obras que Dios preparó de antemano para que caminase en ellas, ¿cierto? Ese es el otro aspecto, el galardón. La salvación es por gracia. No necesitas esforzarte para ser salvo. Solo necesitas creer, abrir tu corazón al Señor, arrepentirte de tus pecados, confesar al Señor como el Hijo de Dios y el Cristo, y eres salvo. Eso es lo que involucra creer, ¿cierto? Por medio de la fe. Pero para los galardones, ahí entonces debe haber una negación, un esfuerzo, ¿cierto? Una administración de la vida de Cristo en nuestra vida. Porque recuerde que Efesios, creo que es el capítulo 2 o 3, no recuerdo puntualmente, dice que los gentiles eran ajenos a la vida de Dios. Ya nosotros no somos ajenos a la vida de Dios. No es que Dios ha depositado su vida en nosotros, ¿cierto? Entonces nosotros ahora somos responsables de producir frutos en que la vida de Dios nos ha dado a cada uno de los creyentes. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que se hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Ven? Amén.
porque entonces los gentiles aceptaron el llamado del Señor y entraron a las fiestas de las bodas, ¿cierto? Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Aquí hay algo bien interesante. Y es esto. En la cultura de Oriente, en ese tiempo, cuando el rey invitaba a las bodas, y sobre todo a los que estaban por los caminos, ¿cierto? Regularmente se tenía que ir vestido con traje de boda. Pero los que estaban en los caminos no tenían dinero para comprar traje de boda. Entonces el rey lo que hacía era que en la entrada a las bodas, las personas que no podían, se les bañaba, se les cambiaba y se les daba traje de boda. O sea, era gratis el traje de boda, ¿cierto? Entonces, para el que entrara a la boda, tenía que entrar con traje de boda porque había pasado por la puerta, ¿cierto? Cuando el rey va a entrar a ver a los convidados, vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Quiere decir que este hombre no entró por la puerta. Porque si hubiera entrado por la puerta, se hubiera vestido. ¿Sí? Pero parece que entró por otro lado, porque entró sin vestido de boda, ¿cierto? Versículo 12. Y él le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? O sea, tú entraste por otro lado que no fue la puerta, porque si hubieras entrado por la puerta te hubieran vestido con vestido de boda, ¿cierto? El vestido de boda ya tiene que ver entonces con el aspecto del galardón y con el aspecto del reino. Vamos a mirar un aspecto. Vamos a ir a Gálatas 3, versículo 27. Gálatas 3, 27. Gálatas 3, 27. Vamos a mirar que existen mínimo dos vestiduras. Mínimo dos vestiduras en el creyente. Vamos a leer la primera. Gálatas 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice la Biblia? De Cristo estáis, ¿qué? Revestidos. Primer vestidura, la justificación, la salvación. Cuando el Señor nos salva, nos reviste ¿de quién? De Él mismo, ¿cierto? Estamos revestidos de Cristo porque Él nos salvó. Él es ahora nuestra vestidura. Él es ahora nuestra justicia, ¿cierto? Pero resulta que Apocalipsis, cuando le habla a los creyentes, nos menciona claramente dos tipos de vestiduras. Vamos a Apocalipsis 3, versículo 4. Vamos a leer a la iglesia el mensaje a Sardis. Apocalipsis 3, versículo 4. Amén, ¿lo tenemos? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no, ¿qué? Que no han manchado sus vestiduras. O sea, ya están vestidos, ¿cierto? El texto es claro. Le está diciendo el Señor por medio del ángel que tú tienes algunos en Sardis, ahí en la iglesia en Sardis, en la ciudad de Sardis, que tienen unas vestiduras pero no las han manchado, ¿cierto? Coma. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Sí me entiendes? Unas vestiduras que se le dan que no ha manchado, pero se les va a dar otras vestiduras porque son dignos. Vamos a mirar esta tipología en el Salmo. En el Salmo claramente nos habla de estos dos tipos de vestiduras. Salmo 45. ¿Salmo 45? Sí. Salmo 45. Vamos a leer desde el 9. Salmo 45, versículo 9. Entonces, ya estamos vestidos por causa de que Cristo nos salvó y somos revestidos de Cristo, ¿cierto? Pero hay otro tipo de vestidura. Salmo 45, versículo 9. Vamos a mirar. Recuerda que estamos hablando. Un hombre rey preparó bodas para su hijo. ¿Listo? Salmo 45, versículo 9. Vamos a ver desde el 9. Hijas de reyes
están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija mía, mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu señor, tu Adón. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor, y los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Mira, aquí está el primer vestido. ¿De qué es? Brocado de oro. El oro en la Biblia hace referencia a la naturaleza divina. ¿Qué significa esto? De Cristo estáis revestidos. ¿Listo? Primer vestidura. Con vestidos, está vestida de brocado de oro, pero ahora con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti, serán atraídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. ¿Sí ves? La fiesta de bodas del rey. Entonces aquí tenemos una vestidura de brocado de oro. Esa Señor nos la da cuando nos perdona, cuando nos justifica, ¿cierto? Y entonces se cumple lo que dice 2 de Pedro 1:5, que somos participantes ¿de qué? De la naturaleza divina que representa el oro. Ya tenemos estas vestiduras de salvación. Pero acá hay otros vestidos que tienen una particularidad. Bordados. Las hermanas que trabajan los bordados saben cómo se trabaja el bordado, ¿cierto? Un pedazo de tela, tomas una aguja y empiezas ¿a qué? A bordar. Y empieza a pasar la aguja hasta que queda la imagen hecha ahí. Este es otro tipo de vestidura, hermanos. Las vestiduras de estas que están hablando se forjan por medio de las tribulaciones. ¿Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo en Hechos 14, 23, 21? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces, estas segundas vestiduras se forjan por medio de la disciplina del Espíritu Santo en nuestra vida y se forja por medio de las obras justas de los santos, hermanos. ¿Sí? Entonces, esta otra vestidura era la que no tenía el hombre que estaba en la fiesta de las bodas. ¿Qué es esto? El tribunal de Cristo. Cuando estemos en el tribunal de Cristo, si hay un hermano que no tiene vestido bordado de oro, va a ser excluido del reino, hermano. ¿Nosotros somos salvos eternamente? Claro que sí. ¿No es que el Señor dijo en la cruz tetelestai? Todo está pagado. ¿Listo? Todo está consumado. ¿Cierto que sí? Pero hay una responsabilidad de todos nosotros en la santificación, hermanos. Hay una responsabilidad en todos nosotros en producir para el reino de Dios. ¿Cierto que sí? Hay una responsabilidad en nosotros de andar en el Espíritu. ¿Sí me entiendes? Y el Señor dispone las situaciones en nuestra vida para ir bordando con la aguja el otro tipo de vestidura. ¿Recuerdan cuando hemos hablado del candelero, cierto? El candelero, la menorá, era de oro puro. Y tenía una particularidad. Era moldeado ¿a qué? Martillo. Entonces, cuando el candelero no tenía la forma que Dios quería, un martillo. Otro martillo. Y más martillazos va cogiendo la forma de candelero. Porque nosotros teníamos forma no de candelero. Teníamos forma, quién sabe de qué teníamos nosotros, pero no de candelero. Entonces el Señor empieza a trabajar con el martillo para darnos forma de candelero para poder iluminar. Lo mismo pasa con estas vestiduras, hermanos. Por medio del trato del Señor en nuestra vida, se va a bordar esta vestidura, esta segunda vestidura, hermano. Naturalmente que depende del alma viene el trato. Por ejemplo, siempre hemos hablado de esto, David y Salomón. Cuando tú miras a David, la vida de David se caracterizó por la disciplina de Dios en toda su vida, ¿cierto? Guerras, muertes, sus hijos se levantaron, sus esposas le fueron infieles, las concubinas, bueno, terrible, hasta que murió prácticamente. Pero cuando miramos la vida de Salomón, pacífica. ¿Sí me entiende? Entonces también va a depender de cada persona. Entonces, en un lado los vestidos bordados con la aguja y en el otro lado tenemos el aspecto, vamos a ir a Apocalipsis.
Y vamos a mirar que sí nos habla de esta otra vestidura. Apocalipsis. Apocalipsis 19, hermanos. Y aquí vamos a mirar este aspecto de la otra vestidura. Apocalipsis 19, versículo 8. Vamos a ver desde el 7. Gocémonos y alegremos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero, del contexto que venimos hablando. Y su esposa se ha preparado, o sea, aquí ya está lista, ya tiene 2 vestiduras. Y a ella se le ha concedido, mire lo que dice, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Qué es esto? Porque el lino fino es las acciones justas de los santos, ¿sí ves? Esta otra vestidura se da entonces porque el creyente entiende la voluntad de su Señor y entonces puede caminar en las obras que Dios preparó de antemano para él. Entonces, cuando el creyente la entiende y se introduce en la voluntad de su Señor, empieza a producir obras justas. Y esas obras justas son consideradas vestiduras de lino fino y resplandeciente, hermanos. Entonces, hay dos tipos de vestidura. La que recibimos cuando fuimos revestidos de Cristo en el momento que nuestros pecados nos fueron perdonados, pero hay otro tipo de vestidura en el cual se obtiene por medio de estar en las obras que Dios preparó de antemano, ¿cierto? O se obtienen por medio de la aguja. ¿Cierto que sí? Por medio de la aguja, ¿cierto? ¿Cuál queremos? Amén. Y sumemos la palabra con esta segunda vestidura con Colosenses. Ya vamos terminando, hermanos. Colosenses 3, versículo 9. No mintáis los unos a los otros. ¿Por qué no debemos mentirnos los unos a los otros? Habiéndonos despojados del viejo hombre con sus prácticas o sus hechos, sus praxis, ¿cierto? El viejo hombre es el que le gusta mentir. El viejo hombre miente por naturaleza. Usted no recuerda que cuando antes de ser creyente, usted por la noche se acostaba y no decía, mañana voy a mentir, mañana voy a mentir. No, mañana se levantaba y mentía. No necesitaba hacer mucha fuerza para mentir, ¿cierto? Porque era propio, algo inherente al hombre, ¿cierto? Entonces por eso hace parte del viejo hombre. Entonces dice, no mentáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con tus hechos. O sea, el viejo hombre es como una vestidura. Y cuando vino Cristo pareciera que nos la hubiera quitado, ¿cierto? Pero hay veces vemos la experiencia, pareciera que muchas veces queremos colocárnoslo otra vez, ¿no? 10, y aquí está, revestidos del nuevo, ¿cierto? Ya fuimos revestidos, pero este revestidos es andando en el Espíritu. Cuando estamos caminando en las cosas y colocamos en las cosas del cielo y colocamos nuestra mente en las cosas celestiales, dice la Biblia, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, a medida que nosotros nos involucramos con el Señor, nuestra vida, nuestra manera de ver la vida va empezando a cambiar. Vamos empezando a madurar y se va expresando en nuestra mente la mente de Cristo. Ya juzgamos como juzgaría el Señor. Ya podemos decidir como decidiría el Señor. Ya podemos percibir la voluntad de Dios claramente y seguirla, ¿cierto? Entonces, el estando colocando las cosas en la mente, en las cosas del Espíritu, va haciendo que nuestra mente se va renovando, lo que dice Romanos 12:2, ¿cierto? Se va renovando ¿hasta dónde? Hasta un entendimiento pleno, hermano. Amén. Pues vamos entonces para terminar Mateo 22. Quedamos en el 13, ¿cierto? Entonces, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? ¿Entró a las bodas? Sí, lo más probable es que sea un salvo, porque el que entra a las bodas, convidados, era un salvo. Los judíos lo rechazaron
Estos gentiles creyeron, se acercaron a la fiesta de las bodas. Pero ¿qué pasaba? No se halló con las vestiduras adecuadas para la fiesta de las bodas. Porque es que, hermano, el milenio, el reino celestial, es una fiesta donde nos vamos a gozar con el Señor. 1000 años. 1000 años de gozo, 1000 años de alegría, 1000 años de fiesta. La fiesta de estos reyes en Oriente, mínimo duraban 7 días. 7 días en convite. Ahora imagínese el Señor. 1000 años, una fiesta de 1000 años. ¿Quién no quiere estar en ella, no? Qué precioso el Señor. 13. Entonces el rey dijo a los que servían, según Mateo 13:49, son los ángeles. Ay, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, aquí es donde viene el problema. Viene un problema, claro. Viene un problema, ¿por qué? Porque regularmente este texto se lo aplicamos a inconversos. Y el contexto de la parábola no está hablando de inconversos. A partir de los que entraron a la boda, estamos hablando de creyentes. ¿Cierto que sí? Entonces, esto que está hablando acá va a ser la recompensa para el creyente que no viva la vida de Cristo y viva su propia vida como le da la gana. Eso se va a ver delante del Señor en el tribunal de Cristo. Mire, hermano, en la parábola de las 10 vírgenes, ¿ustedes recuerdan qué pasó con las que tenían poco aceite? Les dijo a las que tenían mucho aceite, dame vuestro aceite porque nuestra lámpara se apaga. ¿Qué quiere decir, hermano? En la resurrección, lo traigo para colocarlo como ejemplo, en la resurrección van a haber hermanos que van a alumbrar más, por decirlo así, y otros que van a alumbrar menos. Las vírgenes insensatas, ¿cómo estaban? Estaban así, que se les apagaba la lámpara. Y habían otros hermanos que sí estaban alumbrando. Necesito ese aceite porque mire cómo estoy, se me está apagando. Y entonces les dijeron las vírgenes sensatas, vaya, compren a los vendedores. Y ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo porque el tiempo es ahora. La santificación y el vivir por Dios y por consagrarnos es ahorita, no es mañana, hermano. Mañana no sabemos si estamos. La vida es efímera. Mañana no sabemos si estamos. Entonces, hermano, mientras tengamos aliento, dediquemos nuestra vida al servicio al Señor, hermano. Mientras estamos, cada día dediquemos el último aliento a buscar al Señor, hermano. No sabemos si será el último para nosotros. Sea que el día que nos vayamos con el gozo y con la alegría de que nuestra vida fue dedicada exclusivamente al Señor, hermano. Entonces aquí va a haber una recompensa para los creyentes que no vivan la vida de Cristo, que sean irresponsables con la vida de Cristo, irresponsables con la palabra, irresponsables con las cosas que Dios colocó en su mano, como es familia, como es trabajo, con todo, hermano, ¿cierto? El Señor va a pedir cuentas de todo. Y recuerde 2 Corintios 5:10 que dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y mire, ¿para qué? Para que cada uno haya recibido según lo que haya hecho estando en el cuerpo. ¿Cómo termina el texto? Sea bueno, ¿o qué? O sea malo. O sea, que quiere decir que los creyentes pueden hacer lo bueno, ¿o qué? O lo malo. ¿Sí me entiendes? Entonces, de acuerdo a lo que hizo, va a ser su galardón. Y rehusó colocarse las vestiduras, hermano. Porque le digo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Por qué enmudeció? Porque él sabía lo que hizo. Porque era consciente de que no quiso vivir para el Señor. Y cuando estemos en el tribunal de Cristo, será el silencio más solemne de todos los cristianos. Ningún cristiano va a decir nada. Ninguno de nosotros se va a atrever a abrir la boca delante del Señor cuando el Señor esté abriendo los libros y esté llamándonos a cada uno por nombre. No nos quedará más que decir, tú eres el juez justo y verdadero, Señor. Y termina entonces con la idea central de la parábola, de lo que hablaba José Martínez en el libro de la hermenéutica bíblica. Esta es la idea central de la parábola. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esta es la idea central de la parábola. La tiene en el último versículo, ¿cierto? El Señor llamó a muchos inicialmente, pero no se acercaron, ¿cierto? Muchos son llamados a las bodas y pocos son los escogidos, ¿cierto? Muchos son llamados al reino, pocos son los escogidos que van al reino. ¿Por qué? Por cada uno de nosotros. ¿Sí
¿Sí me entiendes? La parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Yo no creo que sea la mitad de la iglesia, pero está mostrando el texto que efectivamente hay un número de creyentes que no tiene aceite en su vasija, solamente en su lámpara. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando nosotros miramos, por ejemplo, Romanos 8:31, ustedes recuerdan cómo dice: a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, termina diciendo, estos glorificó, ¿cierto? Esos llamados, en ese versículo no aparece la palabra santificar. ¿Por qué? Porque la santificación, aunque también es dada por el Señor, va relacionada con la responsabilidad del creyente. ¿Sí me entiendes? El Señor le dice a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿si alguno de quién? De los discípulos. Si alguno de los discípulos quiere venir en pos de mí, tiene que hacer 2 cosas: néguese y sígame. Tome su cruz, néguese a sí mismo y sígame, siguiendo. ¿Listo? El creyente es libre de seguir al Señor. Dios no obliga al creyente a seguir al Señor. Completamente libre, ¿cierto? El Señor lo salvó, amén. Aleluya, lo salvó. Ya no va para el infierno. Pero también el creyente tiene toda libertad de seguir al Señor o no seguirlo. Y el Señor no lo va a obligar. Si un creyente no quiere seguir al Señor, el Señor se consigue otro que lo quiera seguir. Por ejemplo, Saúl no quería reinar con Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Se consiguió a David. ¿Sí me entiendes? Se consiguió a David y el Señor reinó por medio de David, ¿cierto? Entonces, que haya un querer en nuestro corazón de buscar y servir al Señor, hermano. Las fiestas de las bodas están preparadas, hermano. Nosotros éramos indignos y el Señor nos convidó a las bodas, hermano. Tenemos un gran privilegio y un gran llamamiento del Señor. Vamos a orar al Señor, hermano. Vamos a agradecerle y pasamos a mutualizar el tema, hermano.